Y de nuevo, hermanas, muy buenas noches. Estamos en la última lección de este curso, no puedo creerlo. Pero hoy día estamos en lección 8. Muchas gracias por estar conmigo de nuevo, hermanas. Muchas gracias por su participación, por su fidelidad en este curso. A ustedes que están aquí en persona y a las que están escuchando a la grabación, gracias por estar. Y hoy día vamos a terminar conociendo al rey Salomón, que es el hijo de David. Y bueno, Salomón llegó a ser rey de Israel después cuando David se falleció. Y a Salomón Dios se le apareció y se concedió edificar un templo glorioso para el Señor. Y sabemos que es lindo tener edificios como iglesias, como templos. Es lindo, es una bendición tener un templo para adorar a Dios. Pero también recordamos que gracias a Dios, ahora no tenemos que estar en un lugar para adorar. Podemos adorar, podemos acercarnos a Dios en cualquier lugar. Como Pablo dijo, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y es decir que nosotros somos templos de Dios. Nosotros como cristianos y también nosotros como una comunidad de fe formamos el templo de Dios. Y donde hay uno o dos o tres en su nombre, allí está Dios con ellos, ¿cierto? Y hoy día, como todos los otros cursos, vamos a empezar con Salmo 19, que sean aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y también vamos a recordarnos que somos parte de la nación elegida también por fe, por fe. Jesús nos escogió. Entonces, hermanas, vamos a empezar hoy día con una oración. Oremos. Amado Señor, Dios y Salvador mío, yo también quiero amar la casa donde tú vives. Dame la fuerza para resistir la tentación de alejarme de los servicios de la iglesia y de los estudios bíblicos. Dame el amor por tu palabra y el amor para reunirme con tu pueblo, recordando que al reunirme en este lugar lo hago buscando el Evangelio de Cristo Jesús y no el sitio donde me reúno. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yeah. Muy buenas noches de nuevo, hermanas. He saludado a todos, aparte de Yolanda. Yolanda, ¿cómo estás, hermana? Bien, bien, gracias al Señor. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bien, estamos bien. Antes estuvimos hablando de los países donde estamos y cuál país es lo mejor. Entonces, dice la lucha de cuál país es lo mejor antes, pero estamos muy agradecidos de tenerte acá con nosotros hoy día, Yolanda. Que sea muy bienvenida. Amén, gracias. Empezamos, hermanas, porque hay mucho para practicar hoy día, ¿ok? Hoy día vamos a estudiar 1 Reyes, capítulos 5 hasta 10. 5 capítulos que se enfocan en la construcción del templo de Salomón. Y vamos a empezar con el captar. Entonces, en tu tarea tenía una pregunta que ahora está en la pantalla y tengo muchas ganas de escuchar sus pensamientos. Si un genio le concediera, disculpa, 3 deseos, ¿qué le pedirían? ¿Qué opinan ustedes? Ramón, adelante. Sí, buenas noches y bendiciones para las que se conectaron ahora. Siempre he tenido una petición en mi corazón. Y es que cuando yo leí por primera vez la historia de Salomón, me cautivó la petición que él tuvo ante el Señor. Y mi petición número 1 sería por sabiduría y discernimiento.
para saber administrar todo lo que Dios coloque en mis manos. Esa sería la primera. La segunda petición sería cumplir el propósito por el cual he sido creada. Totalmente. Y tercero, que mi familia y yo seamos salvas. Esas son mis 3 peticiones. Gracias por compartir. Sí, qué bueno. ¿Alguien más quiere compartir sus deseos? O puede ser uno nomás, no tiene que ser 3. Vamos, vamos, una persona más. Hermana, Adelante, Luz. bueno, yo siempre, o sea, yo pediría por todos los niños, o sea, que todos los niños fueran salvos, o sea, por todos los niños que les diera, porque es que los niños es el futuro. Y hoy en día vemos tanto niño en una situación de pronto de desnutrición, de desamor, de desapego a las cosas, a, a todo, a los padres. Entonces yo pediría mucho por los niños, o sea, que todos los niños fueran buenos, o sea, que todos fueran convertidos, que Dios los tenga y que todos brillen en el mundo. Pediría por todos los niños, sin excepción de ninguno. Hermoso, hermoso. Gracias, Luz. Sí, hermanas, esta pregunta viene de la historia de Salomón, porque una noche recibió una visión de Jesús y de Dios, y tenía la oportunidad de pedir cualquier cosa de Dios. Y Salomón pidió sabiduría y discernimiento. Y es interesante porque hay muchas peticiones, hay muchos deseos que tenemos que son buenos, que son nobles y que son buenos, sí. Pero Salomón eligió sabiduría. Y sabemos, porque la Biblia nos dice, que eso le agrada a Dios, que estaba feliz, estaba contento con Salomón. Y lo dio sabiduría a Salomón. Entonces, hoy en día vamos a hablar de la historia de construcción del templo y vamos a ver cómo Dios utilizó Salomón y la sabiduría de Salomón que Dios le dio para construir su templo para la gloria de Dios. Entonces, ahora vamos a empezar con la historia y está de 1 Reyes, capítulos 5 a 10 y también podrían leer de Crónicas 2 a 9 también. Son los dos, no iguales, pero los dos hablan de la construcción del templo. Vamos a empezar con las 7 preguntas de considerar para hacer una imagen de lo que hemos leído. ¿Okay? Empezamos con número 1. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes tenemos en capítulos, bueno, de 1 Reyes 5 hasta 10? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Ramón, adelante. No te escucho, hermana, ahí sí. Voy a mencionar 3 del capítulo 5 para darle oportunidad a las demás hermanas para que se motiven. Genial. En el capítulo 5, los primeros personajes que se ven son el rey Irán de Tiro, que fue a quien Salomón le pidió ayuda con respecto a la madera. Se menciona el mismo rey Salomón y también se hace mención al rey David, padre de Salomón. Muy bien, muy bien. Sí, a mí me encanta el personaje de Hiram, es tan interesante esa persona, que siempre estaba ahí puesto para
dispuesto para dar materiales para Dios y para el pueblo de Israel. Es interesante este personaje. ¿Quién más, hermanas? ¿Quién más? Hermana, están los israelitas, los ancianos, los sacerdotes, los querubines, los extranjeros que llegaron, David, Muy bien, serían muy otros. bien. Sí, perfecto. También los trabajadores que construyeron el templo. En capítulo 10 menciona la reina de Sabá, también es una persona. ¿Alguien más? En general, esos son los personajes principales. ¿Alguien más, hermanas? Ah, claro, Dios. Hemos mencionado Dios. Dios está aquí también. Entonces, los personajes principales son Salomón, Dios, Hiram, y claro, el pueblo de Israel. Número 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Hay muchos. ¿Cuáles son los objetos, hermanas? Bueno, empiezo si quiere. Claro, gracias. Está los cedros de madero que trajeron del Líbano. Está el oro, la plata, las paredes, el pórtico, los 10 lavamanos, las 10 mesas de oro. Están las arpas, las trompetas, la nube, la lluvia que se posó, el fuego, el arca del Señor, entre otras. Muy bien, muy bien. Sí, especialmente en capítulos 6 y 7 menciona un montón de materiales que usaron para la construcción del templo. ¿Algo más? Recuérdense del nube, como Dios entró al templo en una nube. También habían regalos de otras personas, como la reina de Sabá. Y hermanas, espero que, bueno, en tu grupo de WhatsApp envié un video que muestra todo lo que está en capítulos 6 y 7 de Primer Reyes. Muestra la construcción del templo y cada parte del templo con sus materiales. Entonces, puede ser útil para entender aún mejor cómo era este templo increíble que construyó Salomón. Pregunta número 3. ¿Dónde estamos? ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde está el templo? Hermana, no fue en Israel. ¿En Israel? ¿En cuál ciudad? Dice que se demoró 7 años construyendo en Israel. Exacto, muy bien. Ahora algo más específico, ¿dónde en Israel? ¿Dónde en esta tierra prometida? Recuerden que Salomón es el hijo de David y recuerden de la última lección, donde construyó la capital de Israel, David. ¿En cuál ciudad? En Jerusalén, profesora. Perfecto. Sí, gracias, Brenda. Sí, en Jerusalén. En Jerusalén. Entonces sabemos que David puso la capital allá, su palacio también, y ahora su hijo Salomón está en la misma ciudad y ahora está construyendo el templo. Entonces estamos en la ciudad de Jerusalén, que también se llama la ciudad de David. ¿Cuándo? Esa pregunta es más complicada en esta parte porque no hay mucha información, pero hay algunos detalles. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Dónde estamos en la historia?
Yolanda, Ramona. En el reinado de Salomón. Perfecto. Sí, estamos en la época de los reyes y estamos en el tiempo de Salomón. Perfecto. ¿Qué más, Ramona? ¿Algo para agregar? Sí, decía la información que fue en el año 480, en el cuarto reinado de Salomón y en el mes segundo. En el mes segundo. Ujú. Sí, y sabemos que era después de la muerte de David, porque ahora Salomón es el rey. Muchas gracias, hermanas. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema que encontramos en esta historia? ¿Cuál es el problema? Disculpa, voy a cerrar la puerta porque ahora hay música afuera. Ahí sí. ¿Cuál es el problema? Bueno, uno de los problemas que se presentó fue el traslado de la madera. Sí. Gracias, perfecto. Y no solo la madera, pero cómo construir el templo, ¿cierto? Los materiales, cómo buscar todo, encontrar todo, hacer todo. Sí, cómo construir la casa del Señor. Bien. ¿Alguien más? Sofía. Sí, también se podría considerarlo como un problema en el sentido de ponerse de acuerdo con Irán para que trajeran los materiales que necesitan. Y Irán se portó muy bien trayendo todos los materiales y necesarios. Y considero que en general la abundancia de materiales fue porque también David había juntado muchos materiales, muchas piedras preciosas para la construcción y se lo hizo llegar a Salomón, y aparte de eso él también pedirle a Hiram que trajera la madera, que trajera esos recursos y eso también se demoró un poco porque no fue tan rápido. Eso es lo que considero, mi profesora. Sí, gracias, Sofía, perfecto. El problema más grande que tenemos acá en general es la construcción del templo. ¿Cómo? Los materiales, el tiempo, la sabiduría de hacerlo. Y bueno, Salomón también dijo en sus propias palabras el problema. Dijo Salomón en segundo Crónicas 2, 5 a 6, dijo, y la casa que tengo que edificar hay de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Pues, ¿quién soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Entonces aquí, hermanos, aquí vemos la corazón de Salomón. ¿Quién soy yo para construir la casa del Señor? Ahora vamos a conversar de lo que pasó en la historia. ¿Okay? Entonces, por favor, me ayuden con algunos de los detalles. Yo voy a empezar. Entendemos que en el principio Salomón y el rey de Tiro, Hiram, estaban trabajando en conjunto para que materiales de Tiro puedan llegar a Jerusalén, como los cedros, el pino del Líbano, los obreros, la madera para construir el templo, ¿cierto? Después, en capítulos 6 y 7, habla con tanto detalle de cada parte de este templo, con un montón de detalles acerca de cómo sería cada parte, no solo cómo se ve, pero también cuáles materiales y todo. Capítulo 8, Salomón en este momento llama a todos para estar enfrente del templo. Y ahora, ¿quién puede decirme qué pasó cuando el templo estaba listo? Y Salomón llamó a todos los ancianos, los jefes de las tribus y todos para congregar delante del templo. ¿Qué pasó en este momento, hermanos?
Hermana, no trasladan el arca al templo, Perfecto. utilizando los sacerdotes, se llenó de bastante gente. Eh, También creo que mataron, sacrificaron carneros, ¿sí, güey? Ujú. Sí, Para tanta gente que había. Y sí. todos pudieron permanecer en la casa. Ujú. Bajo la nube, se formó la nube y todos estaban llenos o sea, todos estaban maravillados con la misericordia de Dios, con la gracia de Dios. Ujú. Perfecto. Sí, la nube llenó el templo y eso era la gloria de Dios, ¿cierto? La gloria de Dios había llenado el templo. Entonces, perfecto, Luz, gracias. Sí, llevaron al arca al templo, también hicieron sacrificios y Dios entró al templo por medio de un gran nube. Y después Salomón hizo una bendición, compartió una bendición en frente de todo. Esta parte es tan preciosa. Imagínense un rey de un pueblo, adelante del templo haciendo bendiciones, oraciones en frente del pueblo. Y en su bendición, a ver dónde está mi Biblia, Salomón se enfocó en Jesús, en Dios. No se enfocó en yo soy rey Salomón, construyó este templo. No, todo era enfocado en Dios. Y dice, ahora el Señor ha cumplido su promesa. Tal como lo prometió, he sucedido a mi padre David en el trono de Israel y he construido el templo en honor del Señor Dios de Israel. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen con todo corazón. Entonces aquí podemos ver Salomón adorando al nombre de Dios y mostrando a todos que este templo muestra que Dios cumple sus promesas. Es un Dios fiel y siempre cumple sus promesas. Y después tenía una fiesta. ¿Ustedes recuerdan ese detalle? ¿Cuántos días era la fiesta de la dedicación del templo? ¿Lo recuerdan? Está 14 bien. días. Es un montón de tiempo tomaron para dedicar y celebrar al templo del Señor. Me encanta, me encanta. Y después, hermanas, ahora estamos en capítulo 9. Dios habla con Salomón. ¿Y qué dijo Dios a Salomón? Estaba contento con el templo. ¿Qué dijo Dios a Salomón en capítulo 9? Jehová le promete grandes bendiciones. Si Israel se somete a él en obediencia, y también le advierte grandes maldiciones si se apartan de él. Sí, gracias, Ramona. Sí. Sí, entonces era un gran recordatorio, ¿cierto? Que ustedes son mi pueblo, pero siguen a mí. Siguen a mí. Y si siguen a mí van a ser bendecidos. Y si no, cosas van a pasar porque no están siguiendo al Dios real, al Dios verdadero. Entonces es bueno, no quiero decir tanto porque podemos practicar más de eso más adelante, pero también es interesante como eso era el mensaje de Dios a Salomón. Tenía un corazón para el pueblo. Dijo, ya, gracias por el templo, pero sígueme. Queden en mis caminos, queden en mi luz, siguen a mí. Y muestra tanto el amor de Cristo, de Dios, creo yo. En capítulo 10 tenemos una historia de la reina de Sabá. ¿Qué pasó con la reina de Sabá? ¿Alguien recuerde?
¿Puedo, Sí, profesora, Sofía. Sí, hablar? Sofía. Ajá. Sí, esta historia es muy hermosa porque llegó los comentarios de la sabiduría de Salomón y la reina de Sabá vino de muy lejos, llevando riquezas para conocer personalmente la sabiduría y el conocimiento que tenía Salomón. Y ella, al escuchar y ser atendido por él, vio que consideraba que era mucho más de lo que ella pensaba. Y se entabló una amistad en el sentido de que ella le llevó riqueza, le llevó muchas cosas y se llevó seguramente también la bendición de creer en el Dios vivo, porque Salomón en su sabiduría le debe haber hablado, le mostró y dijo que era mucho más sabio y que consideraba que el pueblo debe estar feliz de tener un rey como era él. Entonces quedó un ejemplo de relacionamiento entre los pueblos a través de la sabiduría que Dios le dio a Salomón, y la reina se fue muy conforme y muy admirada de tanto las riquezas que había en la nación como también de la sabiduría del rey. Eso sería, profesora. Perfecto, Sofía, sí. Y aquí en capítulo 10, versículo 23 dice, tanto en riquezas como en la sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado. Correcto. Es increíble cómo Dios utilizó a Salomón para ser una luz para otras naciones, incluso reyes y reinas, como la reina de Saba. Pregunta número 7. ¿Se resuelve el problema? ¿Se resuelve el problema? Sí, profe, se resuelve. Porque el tema principal es la construcción del templo del Señor y se pudo construir, quedó hermoso y todos quedaron maravillados. Perfecto. Sí, sí, todo por el poder de Dios, ¿cierto? Dios provee la sabiduría y también a los recursos para construir este templo, para la gloria de su nombre. Ahora, ¿qué significa esta historia para nosotros hoy en día? Okay, vamos a hacer la parte de consolidar. Número 1, ¿de qué se trata esta historia? Bueno, sabemos entre capítulos 5 y 10 se trata de la construcción del templo, ¿cierto? Y también como por la construcción del templo muchos podrían ver la sabiduría de Dios y la mano de Dios que está actuando por Salomón. En general, eso es lo que se trata la historia. Y ahora en esta historia, ¿qué pecados nos enseña a confesar? En la construcción del templo, ¿qué pecados nos enseña a confesar? Yolanda. Bueno, yo lo que veo aquí es, por ejemplo, cuando se está construyendo un templo, ¿verdad? Actualmente. Y se dan los recursos del proyecto. Y estos recursos no llegan completos, ¿verdad? Ese es un pecado que se ve hoy día. Y eso no es, ¿cómo se diría esto? Un secreto, pues, de que muchos templos que se estén construyendo, donde se recaudan y, en fin, tantas cosas que se pueden hacer hermosas y no llegan a su finalidad como sucedió en ese templo, pues, que allí quedó hermoso, aunque yo no lo vi, ¿verdad? Pero solamente con leer puedo imaginarme ese templo tan hermoso, y yo digo que Dios, bueno, el mejor artista, Dios, pues, solo Él, y todo se hizo, pues, al pie de la letra. Entonces, que así debería ser todo, pues, que cuando tenemos el sentir de dar para Dios, de hacer algo para Dios,
hacerlo con todo nuestro corazón, sin mezquindad, sin robar, sin, ¿cómo es? Negar nada. Darnos completo, vaciarnos, pues. Gracias, Yolanda, gracias. Justo hoy día estaba pensando en eso porque estaba limpiando mi casa porque tengo visitantes y llegaron hoy día en la tarde. Entonces, ya tomé la mañana para organizar, limpiar, preparar y me paró para pensar en, wow, como en la vida es fácil dedicarnos a cosas como de visitantes en nuestra casa. Pero ¿cuánto tiempo estoy dedicando yo a la casa del Señor? Y es bueno reflexionar y pensar en cómo a veces gastamos más de energía, de lo que tenemos en cosas para nosotros o en cosas para la familia. Y nos hace pensar en, wow, ¿tengo Dios primero en mi corazón, en mi vida? Y es un pecado que confieso que a veces no, a veces caigo en la tentación de pensar en otros antes de mi Señor. Y lo confieso. ¿Alguien más? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Sofía. Sí, yo pienso que uno de los pecados, tal como usted dice, que a veces nosotros pensamos más en nosotros mismos, en nuestros seres más cercanos, más que lo que puede estar necesitando la obra del Señor a través de la iglesia o a través de los obreros, que muchas veces necesitan de nuestro respaldo y la providencia que podamos dar conforme a lo que Dios pone en cada corazón. Eso sería. Gracias, hermana. Sí, sí, sí. Y ahora vamos a pensar en el amor de Dios que vemos en esta historia. ¿Dónde podemos ver el amor de Dios en la construcción del templo? Yolanda. Bueno, yo veo el amor de Dios en que Él no escatimó, porque es verdad, se estaba construyendo un templo para Él, ¿verdad? En honor a Él. Pero ¿quién eran lo iban a utilizar? Los que estaban allí, ¿cierto? Salomón, su gente, todos los que iban a ir a adorar a Dios. Y ahí se ve el amor de Dios, que viendo todo lo que se utilizó para la construcción del templo, podemos ver, bueno, y lo digo de una forma buena, ¿verdad? Que Dios era extravagante o es extravagante, porque imagínense todo lo que llevaba ese templo, ¿verdad? Y Él no lo iba a utilizar, porque en realidad no es así. Quienes lo utilizaban eran los hombres y mujeres que iban a adorarlo a Él. Y ahí vemos su amor, pues, que no escatimó para darle. Es decir, dándose al mismo, dándonos a nosotros también. O en ese tiempo, pues, a estas personas. Gracias, hermana. Sí. ¿Alguien más? ¿Dónde vemos el amor de Cristo, de Dios en esta historia? Ramona. El amor de Dios también lo vemos en la sabiduría que tenía Salomón. O sea, no había nadie tan sabio ni que tuviera las riquezas y las bendiciones que él tenía. O sea, se enfatiza sobre eso.
y principalmente la reina de Saba quedó sorprendida porque ella había escuchado de la sabiduría de Salomón y de lo que le habían contado, pero cuando ella fue, ella quedó atónita porque era superior lo que ella estaba presenciando a lo que ella había escuchado. Entonces ahí se ve el amor de Dios, o sea, cuando estamos en obediencia, que el Señor le enfatiza, eh, cuando estamos en obediencia y hacemos la voluntad de Dios, pues Dios nos respalda en todo el sentido, con sabiduría, con bendiciones, con protección, porque él mismo enfatizaba también cuando pedía madera que Dios le había dado paz. O sea, que en todo su reino había paz, en toda la provincia había paz, y que él entendía que ese era el momento exacto para construir, que no había ningún tipo de conflicto. O sea, que vemos el amor de Dios en reiteradas ocasiones. Amén. Amén. Sí, gracias. Como hemos visto en todo este curso, Dios es un Dios de promesas y Dios siempre cumple con sus promesas y lo hizo acá de nuevo. Prometió a David que va a construir un templo, pero David no, que su hijo va a hacerlo. Y se pasó con Salomón. Y como mencionó las hermanas, Dios hizo todo para que Salomón tenía la sabiduría, para que había paz, para que llegó los materiales. Y muestra tanto su fidelidad, ¿cierto? La fidelidad de Dios. Y también muestra la importancia de congregarnos, ¿cierto? Que Dios también ama cuando congregamos para adorar, para amar a Él. Pregunta número 7. ¿Qué me enseña a pedir y hacer esta historia? ¿Qué nos enseña a pedir y hacer? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, a pedir dirección de Dios en todo, cuando tenemos el sentir de hacer algo para Dios, pedir la dirección, ¿ok? Estar seguros de eso, de que todo va bajo la voluntad de Dios. Y al estar seguros, pues, porque como es natural, nosotros podemos saber qué realmente le agrada a Dios y qué no, si estamos haciendo las cosas bien o mal. Entonces, cuando pedimos a Dios que nos dirija y vemos que es bueno, tenemos que entonces hacer lo que nos hemos propuesto para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Sí, sea cual sea el propósito o el proyecto que tengamos. Gracias, hermana, sí. ¿Alguien más que nos enseñe a pedir y hacer? De mi parte, bueno, no sé si ha pasado con ustedes, pero en mi vida muchas personas me han acercado y me han preguntado de mi fe, de mi iglesia, y a veces dicen, ¿por qué necesitas una iglesia? Sabemos que las iglesias pueden ser corruptas, y también yo tengo Dios en mi corazón. Yo puedo conversar con Dios cuando quiero. Entonces no necesito una religión. Muchos me han comentado esto. Y me hace pensar wow, en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios muestra un deseo para que sus hijos y hijas congreguen, que juntamos en adoración,
que no vivimos vidas solos, que de hecho en Génesis, cuando creó a Adán, dijo, no es bueno que Adán está solo, y creó Eva para estar con él. Y muestra tanto, bueno, en el Antiguo Testamento con su templo, con el arca que llevaron por todas partes. En el Nuevo Testamento, por las iglesias que tenían en casas, las sinagogas y todo, el templo también, muestra que Dios quiere que congregamos, quiere que tenemos pendiente la iglesia, si es un edificio o si es un grupo de personas, si es gigante o si estamos juntándonos en una casa, pero que deseamos congregar y adorar en la mejor forma que podemos. No es una ley, claro, pero también es claro ver el corazón de Dios en la Biblia, que es un deseo de Él, que estamos juntos en la palabra de Dios. Pregunta número 5. ¿Cuándo sería una buena oportunidad compartir esta historia de la construcción del templo? Podemos hacerlo en todas partes, siempre, ¿cierto? Pero también quizás con un grupo que quieren construir un templo. Sería interesante leer esta parte con ellos y pensar, también cuando hay gente que piensen que no, como he mencionado antes, que no es importante la iglesia, no tenemos que reunirnos para adorar, yo puedo hacerlo solo. Es un otro ejemplo que podemos compartir con ellos. Ahora, hermanas, vamos a llegar a un tema muy importante ahora. Vamos a conversar del templo hoy en día, el templo en el Nuevo Testamento y también el templo hoy en día. ¿Cómo es? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Esta historia es cristocéntrico. ¿Dónde está Cristo? Y ahora vamos a verlo. ¿Okay? Entonces, en los tiempos de Jesús, en el Nuevo Testamento, también sabemos que el templo era el centro de adoración para el pueblo judeo, ¿cierto? Tenemos ejemplos de Jesús como bebé, fue al templo, también cuando era joven fue al templo, y como adulto también fue al templo. Fue a orar, alabar y enseñar. También limpió el templo 2 veces en su ministerio. El templo todavía era un centro de adoración. También sabemos que los apóstoles fueron al templo también. En el principio siempre intentaron enseñar en el templo o en las sinagogas también, pero cuando no pudieron, ahí empezaron a juntar en iglesias, en casas, en otras partes como grupos de fe. Entonces, pensando en el templo, hoy en día, ¿qué quiere de Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Hay 2 versículos, hay 2 partes de la Biblia que vamos a ver ahora mismo que va a ayudarnos con esta pregunta. ¿Qué es el templo hoy en día? La primera está en la pantalla, es de Efesios 2, 19 a 22. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Hermana, si quiere yo. Gracias, Luz. Efesios 2, del 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, cuyo principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio En Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Amén, la palabra de Dios. Entonces aquí, hermanas, vemos que la palabra ustedes, de nuevo, es plural. Es un grupo, ustedes.
Y dice que nosotros estamos edificados sobre un fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué es el fundamento de los apóstoles y profetas? Profetas es la palabra. Entonces tenemos un fundamento de la palabra de Dios. Y también tenemos una piedra angular, una piedra tan importante en un edificio, que es Jesucristo. Entonces, el templo hoy en día, la iglesia hoy en día, tiene el fundamento de la palabra, la sana doctrina, y también tiene Jesucristo como piedra principal, piedra angular. Y dice acá que en Cristo nosotros somos un templo santo en el Señor. Por su muerte en la cruz y por su resurrección, Dios nos ha dado vida eterna y también nos ha dado al Espíritu Santo. Y nos da la oportunidad de servir como parte de su ministerio. Nosotros somos un templo del Señor, porque el Señor vive en nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, si podemos juntarnos en una iglesia gigante, hermosa, con oro, genial, qué bendición. Pero lo más importante es que juntamos en una iglesia con la sana doctrina y con Jesucristo como principal, como roca angular de este grupo. También tenemos otra parte de la Biblia que habla del templo hoy en día. Es de 1 Pedro 2, 4 a 6. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Ayúdame. Yo lo leo, profe. Gracias. Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 6. Dice, acérquense a él, a la piedra viva, que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Aleluya. Gracias, la palabra de Dios. Entonces, aquí, hermanas, de nuevo podemos ver cómo nosotros formamos el templo. Dice acá que Jesús es la piedra viva. Es la piedra viva y nosotros también somos piedras vivas. Es decir, que formamos el cuerpo de Cristo. Formamos la iglesia y estamos como una casa espiritual y sacerdocio santo. Esta palabra es increíble, sacerdocio santo. Sabemos, hermanas, que en el Antiguo Testamento, las personas que podrían ser sacerdotes eran los descendientes de Aarón. Entonces, solo algunas personas podrían servir como sacerdotes. Además, solo algunos sacerdotes podrían servir de una forma especial en el templo. Solo el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo donde estaba el arco. Y lo hizo una vez por año para hacer un sacrificio para el perdón de los pecados. Entonces, solo algunos podrían servir de esta forma en el Antiguo Testamento. Ahora, como Jesucristo vino, ahora nosotros formamos un sacerdocio santo. Es decir, que cada uno de nosotros servimos como sacerdotes en este mundo, compartiendo la palabra con otros, sirviendo en la iglesia, construyendo la iglesia, compartiendo el evangelio. Ahora Dios nos invita como cristianas a compartir en su ministerio, en su templo, que es un templo espiritual.
Y qué increíble que Dios nos ha invitado a ser parte de su ministerio, a ser parte de su templo espiritual. Entonces aquí podemos ver cómo la Biblia es cristocéntrico, que el templo del Antiguo Testamento era una sombra de la aún más gloriosa santa iglesia cristiana que ahora tenemos, gracias a Dios, gracias a Jesucristo, que ahora podemos acercarnos a Él con confianza. Ahora nosotros no tenemos que ir a Jerusalén, a este templo, para estar en la presencia de Dios. Ya vivimos en la presencia de Dios, gracias al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y como comenté antes, habíamos que tener sumos sacerdotes para hacer sacrificios para nosotros. Ahora no, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote y Jesús se sacrificó a sí mismo para nosotros, una vez por los pecados del mundo. Y ahora no tenemos que enviar solo los sacerdotes oficiales para entrar al templo para acercar a Dios, no. Ahora nosotros somos sacerdotes, ahora nosotros podemos acercar a Dios cuando queremos, por la sangre de Jesús, por su sacrificio. Entonces, este templo del Antiguo Testamento ahora no es necesario. Los sacrificios del Antiguo Testamento no son necesarios, porque Jesucristo es el sacrificio total, completo para nosotros. Y ahora sabemos, envié esta a su WhatsApp, pero este también es lo que sabemos ahora mismo por fe en Cristo. Dice acá, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí nos muestra de nuevo que somos parte por fe, somos parte de la nación elegida, la nación santa. Somos parte del ministerio de Dios, el real sacerdocio, y somos escogidos, pertenecemos a Dios. Y como hemos aprendido en este curso, Dios es fiel y Dios va a cumplir sus promesas. Lo ha cumplido sus promesas y también va a cumplir la promesa que Jesucristo va a venir de nuevo. Entonces, hermanas, con tanta alegría recordamos que formamos parte de la nación elegida y que formamos parte del ministerio de Dios. Y como hemos aprendido hoy día, queremos adorar, juntar, congregar, compartir el mensaje de Dios con el mundo, como sus sacerdotes, ¿cierto? Como sus sacerdotes. Entonces, hermanos, con eso hemos terminado con la nación elegida, con este curso. En este momento tengo algunas noticias, pero en este momento hay algunas consultas acerca del templo del Antiguo Testamento y el templo hoy en día. ¿Algunos comentarios, preguntas, dudas? ¿No? Bueno, espero que todo quedó muy claro. Y si no, siempre voy a estar aquí después de la clase para conversar más si quieren. Entonces, hermanas, de verdad, muchas gracias por estudiar este curso conmigo. Ha sido un placer grande. Y quiero tomar este momento para hablar con ustedes acerca de los próximos pasos que pueden tomar en la Academia Cristo. ¿Ok? Muchos de ustedes están en distintos niveles de la Academia Cristo, pero quiero animarte a seguir estudiando la palabra de Dios y seguir usando los recursos que tenemos. Espero que saben ya que el propósito de Academia Cristo es apoyar a otros, crecer en la palabra y también llevar la palabra a otros. Entonces queremos enseñar, mostrar la sana doctrina de la Biblia, las Santas Escrituras, y también queremos llevar la palabra a otros. Entonces queremos apoyar a ustedes
compartir la palabra con sus familias, con sus comunidades, con el mundo, con el mundo. Entonces, por eso tenemos un programa que se llama Grupo Sembrador. Y un grupo sembrador es un grupo chiquitito o grande, lo que sea, pero es un grupo de personas que se juntan para estudiar la palabra de Dios. Y los líderes de grupos sembradores son estudiantes de Academia Cristo. Son personas que dicen, yo quiero hacer un grupo sembrador, yo quiero congregar con otros en mi casa o en cualquier parte estudiando la palabra. Y los profesores de Academia Cristo van a apoyarles. Cada líder del grupo sembrador tiene un consejero o consejera. Y este consejero o consejera está parte del trabajo de este grupo sembrador para que el líder tiene todo lo que necesita para hacer este grupo. Entonces, si tienen interés en juntar a un grupo que quizás está a tu alrededor, o si tienes interés en hacer un grupo, me avisas nomás por WhatsApp por WhatsApp es lo mejor. Por WhatsApp y ahí podemos conversar de cómo podemos hacer un grupo sembrador donde tú vives. Y hermanas, gloria a Dios, tenemos muchos grupos en el momento de Academia Cristo que tienen líderes, mujeres que están haciendo cosas maravillosas en sus comunidades, en sus casas. También tenemos otros grupos de mujeres que están haciendo un grupo junto con su esposo o con un otro líder en su comunidad. Entonces hay muchas opciones, no necesitas hacerlo solito. También hay una otra opción aparte de estudiar más con nosotros. Y esta opción se llama acuerdo doctrinal. Y es un paso que pueden tomar si quieres ver si estamos en acuerdo con lo que hemos aprendido de la Biblia. Entonces, es un proceso, es bastante lindo. Lo que haces es que se juntas con un profesor o profesora y practiquen de algunas preguntas de la doctrina. Y es una oportunidad de aclarar lo que crees. Y si tenemos una consulta, si no entendemos, decimos, eso no sé, buscamos la respuesta de la Biblia, de lo que dice Dios. Entonces, este paso es un paso para ver si estamos en la misma página en lo que creemos de la doctrina. Y es un paso que nos ayuda en la unidad y es una oportunidad de estudiar aún más la palabra de Dios, uno a uno, cara a cara con un profesora de Academia Cristo. Entonces también, si tienen interés en empezar este proceso de acuerdo doctrinal, estamos aquí para apoyarte en eso. Me avisas nomás por WhatsApp. ¿Hay algunas consultas acerca de lo que ofrecemos a Academia Cristo? Hermana, de hecho yo con el pastor Degner. Ya, Abraham. Bueno, empecé lo que usted me estaba diciendo ahora, lo de doctrinal. Qué bien. Me cité con él, tuvimos la primera charla, pero no se dio todo porque después él como que se fue, yo también me ocupé y quedamos como que para la próxima y quedó en pendiente. Y lo tengo todavía pendiente porque todavía lo tengo ahí para volver a escribir porque yo empecé el doctrinar con él. Tuvimos una horita de charla muy buena, muy satisfactoria, pero no la terminamos. Entonces, la tengo pendiente todavía. O sea que yo puedo volver a iniciar o debo ser con el mismo. No. Voy a preguntarle a profesor Abraham y voy a estar en contacto contigo. ¿Qué bendición que has empezado? Qué bien. Sí, yo empecé ya con él, tuvimos una charlita, pero quedamos de volver otra vez y que va, no se ha dado porque de pronto él ha estado creo que viajando también y yo también, el horario mío de trabajo tampoco me ha permitido, entonces esperando como un campito para yo avisarle a él para que tengamos la oportunidad, pero muy interesante, muy qué bien, muy bueno. Qué bien. Sí, qué bien, voy a hablar con él para ver cómo va todo.
Sí, es muy hermoso. En el momento estoy trabajando con 4 o 5 mujeres en el proceso de acuerdo doctrinal. Y algunos lo hacen muy rápido, como sí, están ya listos. Otros dicen que ya, profesora, todavía no entiendo, y dicen un tema. Podemos estudiarlo más y allí podemos enfocarnos aún más en un tema que tienen pendiente. Entonces, a cada uno a su ritmo, con el acuerdo doctrinal. Ya, Sí, entonces, interesante, hermana, y también, perdóneme que la interrumpa. está bien. También estoy hablando con, no me acuerdo, bueno, como he tenido tantos profesores, pastores, sobre la charla en vivo los domingos, porque no me he podido conectar, no sé por dónde me meto. O sea, en ese horario, creo que es a las 8 de la mañana, ¿no? De verdad no sé en el momento, porque estás en Bueno, Colombia, entonces no, sí es ve, por lo menos yo voy a la iglesia, como una especie de que uno va a la iglesia, creo que es el domingo que dan en vivo la palabra, algo así. ya, sí lo hacen en la página de Academia Cristo. Tienen un culto en vivo, pero no sé Ajá, en el sí. momento la hora, disculpa. Bueno, yo voy a tener que mirar también en eso porque tampoco lo he averiguado bien. Sí, Porque Luz, voy sí, a sí me gusta. conversar con Abraham y también voy a ver la hora del culto y voy a estar en contacto contigo. ¿Está bien? Bueno, hermana, bueno, le agradezco. Qué Para bien, qué bien. Fue un placer, fue un placer. O sea, que esta clase la repetí y si la vuelvo a hacer, vuelvo y la repito porque cada día aprendo más y estoy muy agradecida porque voy aprendiendo un poquito más. Un poquitico más. Cada vez aprendemos más. Sí, así es la palabra. Un fuente increíble. Karen, Señor, yo quería preguntarle sobre los grupos de segadores que llama usted. grupos sembradores. Nosotras las mujeres también podemos hacer esos grupos. Sí, exacto. Todos pueden hacerlo. Ah, ok. No, a mí me falta un curso para pasar al discipulado 2, pero me toca hacer lo que usted dijo, el paso doctrinal, ¿cómo es que se llama? Acuerdo doctrinal. Doctrinal, sí, para lo Qué de, bien. Ya, entonces, para poder. ¿y necesitas un curso más, Karen, para terminar con discipulado 1? Sí, me falta uno nada más. Creo Ya, qué que es bien. Diana, creo que se llama. Es el único que me falta. Qué bien, hermana. Sí, entonces voy a estar en contacto contigo también para practicar con más detalle el siguiente paso. Pero sí, Ah, es bastante, mira, después de discipulado 1 llega el discipulado 2. Entonces, en discipulado 2, los cursos se enfocan más en cómo prepararte para compartir el evangelio. En discipulado 1 estamos aprendiendo el evangelio, estamos estudiando la Biblia, y discipulado 2 es más enfocado en cómo compartimos la palabra. Y por eso es muy lindo, Karen, hacer el acuerdo doctrinal antes de discipulado 2, porque en discipulado 2 vas a empezar a trabajar con un consejero, consejera. Y bueno, sabemos que cuando trabajamos en conjunto con la misma doctrina es más fácil. Ay, la gloria sea a Dios, podemos avanzar y hacer cosas. Entonces, por eso es un lindo proceso, hacer el acuerdo doctrinal antes de empezar el discipulado 2. bueno, entonces, bueno, sí le agradecería, señor, para estar pendiente, para ver cómo, para iniciar el acuerdo doctrinal, porque ya me quedaría faltando solamente un curso, que, bueno, todavía no lo he visto bueno, el pastor Abraham, creo que, no, Natán fue que anunció por el grupo privado. Ya. Pero no vi no supe cómo entrar para matricularme en ese, que es el que me falta de que la iglesia cristiana, pero no vi la opción para matricular, solamente que empezaba ayer, pero no pude entrar, o sea, no me pude matricular entonces tengo que esperar que nuevamente lo vuelvan a abrir.
Sí, voy a verlo, hermana, voy a investigarlo y voy a estar en contacto contigo. Ajá, le agradezco que lo dice y para ver Sí. cómo vamos a hacer la del acuerdo doctrinal, porque ya me gustaría entrar en el discipulado 2. Ya, qué bien, qué bendición. Sí, voy a estar en contacto, hermana. Muy bien. Disculpa, Bueno, estoy escribiendo notas para que recuerdo. Y hermanas, una cosa más en general. El acuerdo doctrinal, a veces personas no quieren hacerlo porque piensan que es una presión, piensan que es una forma de ser miembro de Academia de Cristo, algo así, y piensan, no sé. Hermanas, este es un proceso para hablar de lo que dice la Biblia. ¿Okay? Lo que está en nuestros corazones es conversar, después de algunos cursos que ustedes han tomado, es conversar de lo que creemos y ver si estamos en la misma página. Y eso es la intención, es conversar aún más de la sana doctrina de Dios. Entonces, que no se sienten miedo en hacer el proceso. Es un proceso de verdad bastante lindo, muy lindo. Ya, hermanas, gracias por su tiempo. Y recuerden, por favor, que ahora tenemos el proyecto final. Entonces, hemos terminado con el curso, pero ya tienen el proyecto final en su grupo de WhatsApp. Y si tienen algunas preguntas de cómo pueden hacerlo, avísenme nomás. Y yo puedo trabajar junto con ustedes. Hermanas, el proyecto final es 10 preguntas y pueden hacerlo en la forma que es mejor para ustedes. Pueden hacerlo en tu computadora, en el documento Word, y pueden enviarlo a mí por WhatsApp. O pueden escribir las respuestas, sacar una foto y pueden enviarlo a mí. Además, si quieres conversar del proyecto final, si quieres juntar conmigo y practicar las preguntas que está ahí, porque no estás cómoda en escribir las respuestas, ahí estamos también, ¿ok? Estoy aquí para asegurar que ustedes pueden mostrar lo que han aprendido para el proyecto final, pero no es una prueba con nota, calificación, no, es un momento para conversar y mostrar que has aprendido. Y si hay una pregunta que todavía estás como, no sé, es el momento de conversar y ver la respuesta que dice la Biblia. Y yo estoy aquí para apoyarles, ¿ok? Entonces, por favor, no olviden el proyecto final. También el proyecto final es el ticket, es la boleta para pasar este curso. Entonces, para tenerlo anotado en la academia que has pasado este curso, por favor, necesitamos el proyecto final, ¿ok? Ya tienen mi contacto, tienen mi número. Cualquier cosa, estoy aquí para apoyarles en este proceso. Y hermanas, ahora vamos a terminar, como siempre, con la bendición. Y esta bendición es por cada uno de ustedes y también por las que están escuchando la grabación. Aurea, Brenda, Celia, Karen, Luz, Sofía, Ramona. Esta bendición es para ti. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Guarde al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, hermanas. Un abrazo muy grande. Que Dios las bendiga. sí, Y que espero una ver bendición ustedes de nuevo. haber estado con ustedes. Bendiciones. Gracias. Buenas Chao, noches, chao, profesor. hermanas. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, Brenda.